COVID-19. Casi 7.800.000 personas se han contagiado y el número de muertos supera ya los 430.000 en 196 países. Preocupación en China ante posible rebrote del coronavirus. Beijing amplió cuarentena a otros 10 barrios. Los temores a una segunda ola han tomado fuerza los últimos días, luego de que se detectaran más casos en la capital del gigante asiático. Los contagios quedaron al descubierto en Coquimbo Unido. Pese a la mala noticia, los piratas volverían mañana a las prácticas y se sumarán a los equipos de Huachipato, Antofagasta y La Serena, que ya están trabajando. Arturo Vidal fue el único chileno que pudo festejar en el regreso del fútbol en España e Italia. El volante incluso anotó el primer tanto en el triunfo del Barcelona sobre el Mallorca por 4-0. 8 minutos. 8 minutos. ADN. Bien, queremos seguir profundizando de esta nueva, que será la nueva etapa que conduce el actual ministro de Salud, Enrique París, en un escenario muy difícil, realmente dramático por el número de contagios, por la cantidad de muertos, ya lo decíamos en titulares, gran parte de ellos concentrados en la región metropolitana, con un alto nivel de positividad que llega en cuanto a los tests que se realizan al 40%. Lo ha dicho el propio ministro, tenemos que alcanzar una positividad que no supere el 5% para decir que realmente tenemos controlado el virus. Más temprano conversábamos con el doctor en Salud Pública, Juan Carlos Said, que decía que no es tan difícil imaginar un escenario como el que proyectaba la Universidad de Washington, de que podíamos tener incluso hasta 12.000 muertos para el mes de agosto. Queremos entonces entrar en materia y estamos en línea con los exministros de Salud, Elia Molina y el doctor Emilio Santelices. ¿Cómo están ambos? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Nina? Buenos días. Muy bien. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué Muy tal? bien. Buenos días, doctores Santelices y Molina. Bien, Hola, vamos a... ¿Qué tal? Bueno, vamos a partir. Doctora Molina, partamos con usted. Yo quisiera que nos dé un diagnóstico de lo que ha pasado, una evaluación y cómo ve el panorama para lo que se viene. Mirna, bueno, desde hace bastante tiempo la mayoría de los epidemiólogos y salubristas de este país veníamos anticipando que si no se tomaban medidas preventivas serias, testeo masivo, trazado de todos los contactos, aislamiento de los contactos cuando eran pocos casos, había que empezar a hacer un trabajo preventivo que siento yo de que fue dejado de lado. No se consideró la atención primaria, no se trabajó directamente con el nivel local y se puso todo el énfasis, y eso no quiere decir que no sea importante, es muy importante, se puso todo el énfasis fundamentalmente en el hospital y en tener en los hospitales dotados de todas los aparatos, los dispositivos, las camas críticas, etcétera, pero no hubo de verdad, y a pesar, como le digo, que el Consejo Asesor del propio Ministerio no estaba permanentemente dando pautas que no fueron consideradas. O sea que primer diagnóstico, como usted dijo, es que se puso el énfasis en el hospital y no necesariamente en las medidas preventivas de salud pública. La salud pública es anticipatoria. Perfecto, doctora Molina. Antes que ocurra. Es perfecto. Le vamos a pedir entonces al doctor Santelices que, a ver, doctor, ¿usted comparte o no parte del diagnóstico que hace la doctora Molina? A ver, yo creo que aquí hay elementos de orden de magnitud, es decir, aquí la planificación que, de acuerdo a la información que recibimos, se comenzó a hacer desde principio de enero, y quizás todos los cálculos se vieron sobrepasados por la magnitud de los contagios que tuvimos en tan poco tiempo. Yo creo que eso ha jugado en contra. Los niveles de hacinamiento obviamente contribuyeron y aceleraron el proceso de un virus que es mucho más contagioso que todos los otros virus respiratorios que normalmente circulan. Y asociado a eso, yo concuerdo que hay que poner un énfasis y hoy día hay que acelerar el paso en todo lo que sea atención primaria. Yo creo que el partido siempre en salud pública efectivamente se juegue la atención primaria, y es por ello que ese trabajo y el trabajo con los alcaldes va a ser determinante en las próximas semanas también. Doctor Santelices, aprovecho de inmediato de preguntarle a usted, en la situación en la que estamos, en la que todos predican que hay que hacer trazabilidad, localización, testeo, aislamiento y tratamiento,
pero eso está muy difícil por la demora que hay en el procesamiento de los tests, de hasta 2 semanas, según se ha denunciado. En todos nos preguntamos, bueno, ¿qué se hace mientras tanto? ¿Dejamos que los pacientes, antes de que tengamos el resultado, sigan contagiando o los consideramos a todos enfermos y los tratamos como tales y los aislamos? Y hay una segunda derivada en la pregunta para los dos. En vista que las cuarentenas parecen no estar resultando porque no son tales, todo el mundo anda circulando casi como si fuera normal, ¿no debiéramos cambiar el concepto y en vez de hablar de encierro, hablar de aislamiento, de poner barreras, de evitar que la gente circule cruzando la ciudad, de que se formen cuadrantes cerrados de manera que los cuadrantes vayan sanando y no se contagien entre cuadrantes, al estilo de lo que hizo China, que China no se cuarentenó nunca a todo el país, lo que hizo fue encerrar a la ciudad de Wuhan? ¿En esa lógica? Bueno, sí, Mauricio, sobre lo primero, efectivamente, no olvidemos que nuestras capacidades estructurales cuando partimos en términos de testeo no superaban los 1.000 test. Y hoy día estamos haciendo 20.000 y se tuvo que acelerar el proceso. Yo creo que eso es un gran esfuerzo que hizo el país. Ahora, hoy día estamos, y creo que también hay que aplicar medidas de shock. Y pienso que una, por ejemplo, tiene que ser ampliar los recursos para que los laboratorios existentes que tienen capacidades para atender en el día y generar 20.000 exámenes trabajen 24 horas. Y para eso lo que tenemos que hacer es reclutar equipos que usen las máquinas y que las máquinas no paren de funcionar de lunes a domingo 24 horas, y con eso yo estimo que podríamos aumentar rápidamente a 35.000 test. Y hoy no se está haciendo eso, pese a lo que estamos viviendo. O sea, muchos laboratorios trabajan en su horario diurno, digamos. Pero yo creo que es una indicación que hay que darla y hay que actuar con determinación. Yo creo que ahí hay una medida que es inmediata. Más allá de los esfuerzos que se tienen que seguir haciendo, obviamente, para instalar nuevos laboratorios, pero eso tiene inercia, sin duda. Y el otro elemento en relación a el cierre, efectivamente, los índices de movilidad que entrega la Universidad del Desarrollo y la Universidad de Chile muestran que no hemos bajado de 30% la movilidad en Santiago, es como usted señala. Y yo creo que ahí, efectivamente, ayer se hablaba de generar mayores restricciones. Yo creo que eso tiene que hacerse de todas maneras, y yo creo que hoy día también, ayer recibimos una buena noticia que los partidos o algunos partidos de la ex nueva mayoría se sumaron a la propuesta y llegaron a un acuerdo de gobierno, porque hoy día el problema, tanto más que biológico, es social, y por lo tanto el que lleguen las medidas luego, y aquí yo creo que gran parte se va a jugar también en el Parlamento, que las leyes que se requieren para que lleguen los recursos a las personas sea al más breve plazo posible. Doctora Molina, asociar la restricción. Sí. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué cosa? ¿La restricción? Las dos cosas, la capacidad de testeo y si no la tenemos, más bien tratarlos a todos como enfermos. Nada, todas las cosas tienen sus condicionantes, tienen su contexto. La gente no ha respetado lo suficiente las cuarentenas y para eso hay varias razones. En primer lugar, yo diría que tuvimos durante un buen tiempo un discurso muy exitista, muy triunfalista, que nos estaba yendo muy bien, que teníamos millones estoy exagerando por supuesto, millones de ventiladores, que nunca nos iban a faltar las camas, que siempre iba a haber un espacio para los enfermos. Se partió con cuarentenas móviles, dinámicas, que si bien pudieran tener alguna base de sustentación desde el punto de vista científico, sin embargo, desde el punto de vista de la mirada de la gente, era como trivializar la cuarentena, porque alguna persona decía, porque yo estoy en cuarentena y en la acera del frente, en Puente Alto, no están en cuarentena, me paso para la acera del frente y estoy todo el día en la calle. Entonces la verdad es que yo pienso de que, y ahí vuelvo a insistir en la salud pública preventiva, cuando teníamos pocos casos, cuando estábamos en marzo, a fines de marzo, ya que el clima sabíamos que se iba a poner más frío, este es un virus cuyo hábitat más favorecedor de la reproducción es el frío, era obvio y previsible que íbamos a tener muchos casos. ¿Por qué no? Si en todas partes del mundo fue así. Pero desgraciadamente, como le vuelvo a decir, nosotros pusimos el énfasis en el hospital y bien hecho lo que se ha hecho ahí, muy bien hecho. Sin embargo, lo más importante era aplanar la curva, es decir, que no subieran, que la vertical que hay en la subida de esta campana fuera lenta, de manera de que no llegaran al hospital tantos pacientes. Hoy día se está pensando trasladar pacientes fuera de Chile, por ejemplo, viendo que se puedan trasladar a Argentina. O sea, ese es el peor de los mundos, realmente. No podemos un país como nosotros, que tiene un sistema de salud sólido, que tiene hospitales a lo largo de todo el país, estemos pensando ahora
trasladar pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos un número inusitado de casos que debería haber sido mucho más bajo en esta temporada si hubiéramos hecho el trabajo en la población. Como muy bien decían ustedes mismos, a lo mejor hacer cuadrantes, todos los clústeres donde hay más contagiados, hacer ahí cordones muy estrictos, además de la cuarentena total que debería haberse hecho en forma muy clara, precisa, con una transmisión del riesgo lo suficientemente clara como para que la gente lo respete. La gente no ve riesgo. La gente como es una epidemia tan rara, porque no tiene vacuna, no tiene tratamiento, y los síntomas son relativamente comunes hasta que se agravan y se mueren las personas. Entonces, no es algo que tenga al país muy asustado, porque la transmisión del riesgo desde el propio gobierno, desde el propio ministerio, ha sido ambigua, porque se ha hecho un discurso que mezcla lo técnico con lo político. Y la verdad es que el ministro tiene que ser vocero, porque es ministro y es gobierno. Por lo tanto, pero no debe mezclar los discursos. Que haga su discurso político, cuánto se ha invertido, etcétera, etcétera, y que un técnico transmite el riesgo, porque transmitir riesgo es un tremendo desafío en comunicaciones, y ustedes que son comunicadores lo saben. A ver, quiero entrar en un punto. Muy mal. Sí, estamos conversando a esta hora con los exministros de Salud, la doctora Elia Molina y el doctor Emilio Santelices. A ambos, ahora que conteste el doctor Emilio Santelices, porque yo quisiera preguntarles varias cosas. Una, si ustedes creen que aquello que sostuvo reiteradamente el exministro Jaime Mañalich, que Chile tiene una tasa baja de mortalidad respecto de este virus y en relación a los países de la OCDE, ¿cuánto dirían ustedes que eso influyó en una percepción baja de riesgo para la población? Dos, ¿cuánto creen ustedes que ha afectado el que se haya presidencializado el tratamiento del problema y de la crisis sanitaria? Es decir, mucho puesto en el gobierno, en su ministro, y abrirse menos, ¿no es cierto?, a las comunidades científicas, lo que hoy día, por lo menos ayer mostraba en esta conferencia de prensa el nuevo ministro París, ¿no?, de incorporar a la sociedad de médicos intensivistas, en fin, al jefe de epidemiología del MinSal. Y finalmente, para cerrar, perdona Mauricio, el tema de Argentina. Si ustedes ven probable, ¿no es cierto?, que se pueda producir una situación, o es factible lo que ha hecho Argentina respecto de nosotros. Doctor Santelices. A ver, yo creo, y recogiendo la experiencia que nos han revelado los países de Europa que vienen de vuelta de esta primera ola, supuestamente, y que ya empiezan a sacar algunas lecciones, entender que si hay algo que hemos aprendido en esta epidemia y en toma de decisiones, que claramente estamos en un escenario de absoluta incertidumbre, y que algo que a la sociedad les cuesta convivir hoy día en la sociedad moderna es la incertidumbre, y eso hace que a su vez las decisiones tengan que tomar sobre la marcha. Lo segundo es que efectivamente acá estamos en presencia de una situación que lo que sabemos es que muy poco sabemos. Y las grandes líneas de trabajo son las que todos conocemos y que se lo han hecho los otros países, y que no las vamos a inventar nosotros ahora. Y por lo tanto creo que el camino va por profundizar, perfeccionar y corregir lo que vemos que se puede hacer mejor. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente las lecciones que también se sacan es que esto es un problema sanitario. Y de allí no nos podemos confundir ni un solo minuto. Este no es un problema político, y de las lecciones que han mostrado los países es que este es un problema que hay que manejarlo desde la vertiente sanitaria. Y también un ambiente colaborativo, y yo creo que en ese sentido el ingreso del doctor París y las señales que le han dado son correctas, porque obviamente el apoyo de la sociedad científica, de la universidad, he dicho sea de paso que la universidad ha jugado un enorme rol con toda la contribución que han hecho para la incorporación del laboratorio, tiene que fortalecerse aún más, pero entendiendo finalmente que es la autoridad sanitaria la que tiene que entregar el mensaje sobre el cual todos tenemos que alinearnos. Y ahí yo creo que también tenemos que poner una cuota de generosidad y humildad, de tal modo que si la idea que yo propongo no la cogen, yo no salgo a disparar. Yo creo que ahí tenemos que ser súper disciplinados y humildes e intelectualmente honestos, y saber que estamos en una situación en donde la evidencia que tenemos todavía es débil. Yo creo que esas son las reglas del juego por las cuales tenemos que transitar con urgencia en las próximas semanas. Doctora Molina, le insisto en esa misma opinión, pero quiero detenerme en lo que usted mencionó al pasar ahí, la posibilidad que se ha planteado en este último par de días de no solo trasladar pacientes críticos a regiones de Chile, sino que de pronto llevárselos a Argentina porque ellos tienen mucho menos demandado su sistema. ¿Eso es factible? Usted lo planteó como que era una cosa un poquito de locos, ¿no?
O sea, es de ser factible, factible. De hecho, muchos pacientes en Europa se trasladaron a Alemania, que ha sido un país que ha tenido un buen manejo de la epidemia. Sí, de Italia fueron muchos pero alemanes. para mí es como la situación extrema, porque obviamente que lo que vamos a tener que hacerlo, dado que no se hicieron las cosas previamente lo suficientemente intensas, la prevención, el trazado de los contactos, el testeo masivo. Se han testeado fundamentalmente pacientes sintomáticos. Ahora, aún así, testeando pacientes sintomáticos se puede perfectamente, inmediatamente trazar los contactos, visualizar dentro del nivel local dónde están las poblaciones de más riesgo para ir a hacer el testeo, los hogares de ancianos, los lugares donde hay más hacinamiento porque viven migrantes, o hogares del Sename, cárceles, en fin, muchos lugares donde se debería haber sido muy intenso en el testeo. Creo que estamos viviendo la consecuencia de un mal manejo epidemiológico de la pandemia. Es cierto lo que dice el doctor Santelice, que hay mucha incertidumbre. El primer caso de coronavirus se describió el 31 de diciembre del 2019, o sea, hace 5 meses. No hay estudios todavía que den evidencia de lo que funciona o no funciona, pero sí podemos mirar los países que le ha ido más o menos bien: Australia, Corea del Sur, Alemania, Nueva Zelanda, Finlandia. Son países que han actuado fundamentalmente en forma preventiva, de manera de disminuir al máximo la llegada de pacientes al mismo tiempo al hospital, que colapse el sistema. Y en ese sentido es una crítica a cómo enfrentamos esta pandemia. Y lo que usted dice, Mirna, es muy cierto, Mirna, en el sentido de que la transmisión del riesgo fue mala, porque se trivializó un poco el riesgo, porque teníamos pocos muertos, porque éramos los mejores de la OCDE, los que hacíamos más test en América Latina. América Latina se ha portado pésimo. Ser el mejor de América Latina, la verdad que no es ninguna maravilla. El tema es que también las universidades, la USACH, por ejemplo, donde yo soy la decana de la Facultad de Ciencias Médicas, estamos haciendo turnos de 24 horas para hacer PCR. Hemos puesto inteligencia tecnológica barata al servicio del ministerio, pero no ha sido considerado. Respiradores baratísimos que se hacen a partir de un CPAP, que es una cosa que está en todos los hospitales, que hay más de 1000 en el sistema de salud. Nosotros ofrecimos transformarlos en respiradores y todo con una tecnología de primer nivel de la Escuela de Ingeniería de la universidad, pero no hemos tenido mayores, no nos han considerado. Las universidades, con nuestro saber, con nuestra expertise, no hemos sido consideradas. Los matemáticos de la Universidad de Santiago han hecho estudios prospectivos del modelo. Esto que está pasando hoy día se predijo hace 2 meses atrás. Los matemáticos en los modelos lo dijeron y nadie le hizo caso. Doctor Santelice. Hay un tema de no ir, de no creer, de no considerar, que a mí me parece que también hoy día estamos pagando esas consecuencias. Sí, doctor. Yo pienso que yo estoy en desacuerdo en alguna de las afirmaciones de mi colega, la doctora Molina, y le paso a detallar. Doctor Santelice, siempre estamos en algún desacuerdo. No, pero es que le quiero dar antecedentes. Miramos las cosas con distintas miradas. Pero Elia, si yo lo que quiero es aportarle antecedentes, porque yo creo que usted hoy día en esto está hablando en algunas cosas desde el desconocimiento, y quiero dar los antecedentes porque usted como académica... Pero déjeme decirle... A ver, ¿cuál es el punto, doctor Santelice, ahí para tenerla clara? A ver, lo que le quiero señalar es que yo he estado trabajando directamente en la atención primaria desde marzo, y fíjense que en lo que corresponde al servicio central, que corresponde a las comunas nada menos que de Santiago, de Maipú, de Cerrillo y de Estación Central, desde los inicios de la pandemia, que fue el 3 de marzo el primer caso en Chile, empezamos a testear desde los CEFAM, desde los SARE, incluso llegamos a testear 3.000 pacientes al día en esa zona. Asociado a eso partimos precozmente con el hotel sanitario. Y les quiero decir que allí el trabajo con la atención primaria se hizo tal cual lo decía la doctora Molina desde entonces. Y a pesar de ello, fíjese que Santiago sabemos que es de las comunas que más también cuarentena ha tenido,
ha costado controlar y ha sido, recién ahora se ha estabilizado los índices de contagio activo. Entonces lo que quiero señalarles es que hay otros factores y afirmar tan taxativamente que la pega no se hizo, creo que es inexacto por lo que yo le señalo, a lo menos en una zona que representa 1,5 millones de habitantes. Eso es lo primero. Lo segundo, decirle a la doctora que efectivamente nosotros también estamos trabajando con el laboratorio USACH y ha sido un enorme aporte, y nosotros también buscamos que se pudiera aumentar los turnos, pero se está extendiendo el turno, pero no se trabaja toda la noche. Eso también yo creo que es importante que yo lo sepa. Y en tercer lugar, para darle también antecedentes, que nosotros también hemos estado trabajando directamente con los equipos de la Chile, con los equipos de la Católica de Ingeniería, con todos aquellos que han querido aportar. Existe hoy día una fundación, una área que se llama Respira Chile, donde se han llevado estos ventiladores que se hicieron a partir de una propuesta que hizo una y que la dejó abierta. Los ventiladores se han probado, se han hecho pruebas en animales, hoy día están en fase de pruebas y de certificación por la Universidad de Valparaíso para poder saber si ellos tienen los estándares de seguridad, de tal manera que en eso también se está avanzando, y todos quienes han querido participar en ello se ha abierto eso lo digo yo porque lo he trabajado directamente y también lo he conversado con el presidente de la Sociedad Intensiva. Es decir, hay una serie de materias que ella ha firmado que no cuenta con la información, y por eso yo se la quiero compartir ahora para que ella pueda tener un juicio de la materia. Toda la información yo la tengo también. Pero ¿qué pasa, doctor Santelice? No todos los servicios de salud tienen a un Santelice, a un exministro, una persona formada en salud pública como usted. Lo que yo he estado en contacto, he hecho conversatorio prácticamente con todos los alcaldes del país. ¿Y qué pasa? Que si bien es cierto, por ejemplo, el otro día me decía el alcalde Coronel que ha hecho lo que usted está diciendo, pero no tiene suficientes PCR, no tiene suficiente gente para poder seguir los contactos, y no tiene, recién hace 2 semanas el ministro Mañalich dijo sí, vamos a considerar la atención primaria. O sea, no sé cómo usted logró tener recursos para tener suficientes PCR. Maipú han aumentado los casos en forma exorbitante, Santiago, Estación Central. O sea, a pesar de todo, no ha sido un esfuerzo lo suficientemente intenso. Yo no dudo de que usted en el servicio que está, pero en Santiago hay 6 servicios de salud. Usted está hablando del servicio de salud central. Pero, sí, pero ¿sabe, Elia, lo que yo te quiero compartir? El servicio de salud suroriente, el servicio de salud sur, donde están las comunas más vulnerables, no han tenido los recursos para poder hacer testeo masivo, y recién hace 2 semanas empezaron a generarse la red de lugares para aislar a las personas. O sea, yo le estoy diciendo que todas las medidas en el país, puede que en su servicio sea distinto, pero en el país todas las medidas han sido tardías, y cuando en esta epidemia hay un número tan grande de casos circulando en la comunidad, las medidas preventivas ya tienen menos efecto. No quiere decir que no vayan a tener nada de efecto, pero el efecto es mucho menor, porque la costo-efectividad de las acciones de salud pública son anticipatorias. Esto desde marzo se debería haber hecho en todo Chile, en todas las comunas. Y no, eso no ocurrió. Elia, el punto que yo quiero plantear... Porque se trabaja 24 horas en la USACH, porque además están trabajando 2 turnos, y el resto del turno no se pueden hacer exámenes porque se tiene que renovar, se tiene que cambiar cosas, insumos, limpiar, ordenar. Pero el laboratorio está en 2 turnos en 2 turnos de 8 horas está haciendo... Así es, eso efectivamente. Pero Elia, dejemos que hable el doctor Molina, perdón, el doctor Santelices, doctora Molina. No crea usted que yo no estoy al tanto, porque además mis estudiantes, Elia, mira, pero lo que yo te quiero, Elia, lo que yo te quiero señalar, por lo tanto sé exactamente lo que está pasando en los hospitales también. Sí. Elia, sí, lo que yo quiero señalar es lo siguiente, que efectivamente es interesante cuando yo ilustro sobre cómo se está haciendo el tema de atención primaria, en los detalles que daba, y a lo que voy yo y a la reflexión que yo te invito es que efectivamente aun cuando se haga todo eso, igual nos ha costado mucho y no hemos logrado controlar estos contagios. Entonces quiero decir que hay otras variables a analizar. Aquí no es una relación de causalidad lineal que uno diga esto determinó esto.
y en eso tenemos que ser extraordinariamente rigurosos. Y creo que la prueba de lo que yo señalo da cuenta de eso. Y lo segundo, que efectivamente en el USACH, que ha sido, y lo insisto, el laboratorio extraordinario, ha sido un apoyo enorme, nos hace 800 pruebas, pero yo creo que tenemos que darle al país la posibilidad de que los laboratorios puedan trabajar más horas. Yo creo que se lo merecen, no todos los chilenos, y yo estoy levantando el punto desde ahí. Sí, entonces, yo creo que hay que aprovechar que estas conversaciones contribuyan y enriquezcan para ayudar al ministro y al ministerio a hacer mejor la tarea. De todas maneras, se nos acabó el tiempo, evidentemente que tenemos que... Doctora sí, de eso se trata. Sí, por supuesto. Yo creo que estas instancias de catástrofes sanitarias no deben ser jamás usadas para sacar réditos baratos políticos. Este es un tema de sumar. Estoy muy de acuerdo. Sí, pero para sumar, ministro, hay que tener voluntad de sumar a los otros. De verdad, hasta ahora, el ministerio ha sido sordo a las voces de los salubristas, de la Escuela de Salud Pública, de todas las cartas que le hemos mandado los expertos en salud pública. Usted está en la Escuela de Salud Pública y usted sabe